El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 11 de enero del 2014 y a continuación el equipo técnico y periodístico de FECODE ha preparado un especial titulado 3 grados de preescolar versus grado 12. Dos propuestas completamente diferentes. Una, la de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que le apuesta a los 3 grados del preescolar para fomentar y potencializar las habilidades de nuestros niños y niñas. Y la segunda propuesta, la del Gobierno Nacional en cabeza de la ministra de Educación, el grado 12, que busca básicamente que nuestros jóvenes no salgan tan jóvenes al escenario laboral. La invitación entonces es para que nos acompañen los próximos 30 minutos, reflexionemos juntos y saquemos conclusiones. Encuentro. Preescolar para mí es el momento crítico para trabajar con los niños, con cualquier persona. Es donde literalmente se está construyendo la estructura del cerebro, literalmente, donde los niños adquieren más que un tipo de conocimiento específico, una disposición hacia el aprendizaje, donde empiezan a aprovechar esa curiosidad natural que tienen, donde todavía les gusta preguntar, averiguar, descubrir, dar sentido, más que memorizar, más que actuar de una forma u otra forma y jugar ese juego como de dígame lo que quiere el profesor que le diga. Y los niños todavía están listos a aprender, a conocer, a descubrir el mundo. Entre los 3 y 6 años, los niños experimentan un desarrollo extraordinario en sus habilidades y motivaciones para pensar acerca de lo que hacen, predecir el resultado de sus acciones, el lenguaje y recordar sus experiencias, mostrando que las vivencias que adquieren en el preescolar son significativas para su crecimiento integral. En la infancia, en esta etapa de los 3 a los 5 años, está el cerebro en su potencial capacidad de desarrollo. Y no solamente el cerebro, porque el cerebro no funciona solo. El cerebro funciona en articulación y en relación con todo el organismo biológico del ser humano. En esa medida es más importante fortalecer esa etapa previa inicial del niño, porque ahí su mente, sus sentimientos, sus emociones se están preparando para el desarrollo. En cambio, una etapa al final del bachillerato ya no va a generar nuevos potenciales. En cambio, sí se convierte en una carga económica para las familias. Durante sus primeros años de escuela, un niño aprende a ser participante activo y autónomo de su propio aprendizaje. Para ello, es necesario que el pequeño posea una imagen positiva de sí mismo como persona y como sujeto que aprende y que forma parte de una sociedad, en función de las capacidades y habilidades. La madurez del niño se percibe en términos de su reconocimiento intelectual, la fuerza de su confianza, su iniciativa, su creatividad y su capacidad de relacionarse con otros, lo que le permitiría participar en la vida social, política y económica del país. El preescolar le da esa habilidad de socializar, de conocer, de interactuar con otros seres humanos, y más en esta época donde las genialidades tienen que involucrar precisamente ese desarrollo emocional y social que todos los seres humanos traemos. Entonces, sí hay edades, pienso que las edades son 3 niveles básicos importantes, porque es que en la medida que van avanzando en un nivel van adquiriendo capacidades, cualidades, se van conociendo, van mejorando destrezas, van interactuando, van descubriendo, van explorando. Cada edad tiene un interés, y esos intereses, dada la socialización y la interacción con otros, se van magnificando. Para la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación,
La apuesta en el proceso de aprendizaje y mejoramiento de la calidad hoy para ver resultados a futuro está constituida en el preescolar de 3 grados, niños de 3 a 5 años en las aulas recibiendo formación que potencialice sus habilidades, destrezas y principios básicos de sociabilidad y relación con el mundo a través de profesionales, licenciados en preescolar, psicólogos y educadores aptos para el proceso, porque no basta con la vocación sin formación. Aquí de lo que se habla es de construir los cimientos de lo que será mañana un futuro profesional ciudadano y hombre o mujer que participe y desarrolle en los procesos democráticos. En un acto de concertación entre la Federación Colombiana de Educadores y el Gobierno Nacional de la época, se promulgó la Ley 115 de 1994, que en varios de sus artículos dejó claramente establecido la institucionalización del preescolar de 3 grados para darle la oportunidad educativa en un sistema público estatal a los niños y a las niñas de 3, 4 y 5 años de edad para ingresar a esa edad al sistema educativo colombiano. Se avanzó en muchas entidades territoriales con el grado de transición, pero se olvidó completarlo con los grados de prejardín y jardín, que es una necesidad apremiante para garantizar disminuir la brecha y la desigualdad entre la educación pública y la educación privada en la educación temprana, en la educación de preescolar de 3 grados. 3 grados resultan importantes, por un lado porque generan una serie de procesos de desarrollos cognitivos, sociales, afectivos, motrices, de distinto orden que le permite al niño acceder a lo que podría llamarse desde la escuela formal en condiciones mucho más ideales para los desarrollos. Pero creo, para mí la defensa fundamental es que se le permite al niño ser niño, es decir, que son 3 años donde él va a desarrollar todas sus estructuras de una etapa tan importante que lo preparará para otras etapas, en tanto que lo que ha venido ocurriendo es que el niño de alguna manera se prepara solamente para ingresar a la escuela, importante, pero le resta esa otra posibilidad del desarrollo que hoy otras instancias de la sociedad no le están posibilitando. La política de la primera infancia es un escenario asistencialista que desconoce a los profesionales de la educación preescolar y minimiza el acceso y el resultado final, porque coincidencialmente, o mejor, convenientemente, le apuesta a extender un grado más en el bachillerato. El gobierno en cabeza de la ministra dice que los estudiantes salen a muy corta edad y no tienen claro qué estudiar. A continuación, el profesor Libardo Ballesteros, tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le habla al Magisterio colombiano. Muy buenos días a la comunidad educativa en general. Esta semana desarrollaremos el Comité Ejecutivo Seminario para llevar a cabo el plan de trabajo de la Federación durante el 2014. Ese plan de trabajo va a incluir aspectos interesantes como la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente, la lucha contra el modelo neoliberal y, por supuesto, contra la privatización de la educación. De igual manera, vamos a hacer un llamado a los educadores, educadoras y a los trabajadores de la educación en general para que se vinculen, se afilien a la organización sindical. Creemos que es importante para el trabajo de la Federación contar con nuevos y nuevas afiliadas. De igual manera, llamamos a la comunidad educativa, a la población en general, para que en las próximas elecciones votemos por alternativas diferentes que permitan un cambio en hacer la política en Colombia. Por ello, tanto para la renovación del Congreso de la República como para la presidencia, le estamos pidiendo a la población colombiana a que
haya un verdadero cambio en este país. Muy buenos días. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Según la ministra de Educación, María Fernanda Campo, necesitamos que nuestros muchachos se gradúen más maduros. El estudiante podría necesitar otro nivel para definir por qué ruta quiere ir, si por la de la educación profesional o quizás por un tema técnico o tecnológico. Además, tendría más posibilidades de insertarse en el mercado laboral si tiene más edad y está mejor preparado. Cuando uno mira el nivel internacional, cuántos años de escolaridad tienen los jóvenes, encuentra que aquí se gradúan muy jóvenes. cuando se lee entre líneas, lo que se encuentra es que quieren un grado más, no saben en dónde ni para qué. Lo único que tienen claro es que los chicos no pueden salir tan jóvenes al mercado laboral. Insur su argumento, pero lo que hay que ir es más allá de este. La culminación de los bachilleres, que no tienen continuidad hacia la educación superior. Nos preocupa esta situación a pesar de que la administración, en su plan de desarrollo, está planteando la posibilidad de que muchos jóvenes bachilleres en Bogotá, entre el sector privado y público, están saliendo aproximadamente 85.000 bachilleres anualmente. De eso, un 15% está llegando a la universidad y un 7-8% está culminando las carreras. Nos preocupa eso y cómo la administración implementa, no para el segundo semestre del año 2014, sino a partir del primer semestre, la posibilidad de que más de 30.000 bachilleres de los estratos 1 y 2 se les pueda garantizar un año de formación superior de manera gratuita, esperando que sea fundamentalmente en las universidades públicas. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el club de los países más ricos y poderosos del mundo, club al que el presidente Juan Manuel Santos quiere ingresar. La OCDE le hizo a Colombia 63 recomendaciones, entre ellas la del grado 12. Hay que buscar la manera de proporcionar a los estudiantes de secundaria orientación personalizada sobre sus opciones para acceder a la educación superior, señala el documento. Existen países como el caso de Finlandia, en los cuales no hay un preescolar. Allá la educación es obligatoria a partir de los 7 años de edad. ¿Por qué razón? Porque la sociedad tiene condiciones sociales, económicas, materiales, culturales en las cuales los niños crecen con el pleno desarrollo de su personalidad. Existe un subsidio económico que el gobierno le da a las familias para que atiendan al niño en su casa, pero eso lo hace la familia siempre y cuando se comprometa a desarrollar un proceso educativo que va a recibir el apoyo y la asesoría de entidades de institución especializadas en la educación para la infancia. Entonces, ese modelo es imposible de copiar en Colombia, ¿sí? Porque son otras realidades, otras condiciones. Hoy cursa en el Congreso de la República un proyecto de la mano del senador Carlos Baena del Movimiento Mira que evidencia el limbo de la propuesta. En el Movimiento Mira que podríamos enfocarnos en el tema de la educación media, creando un grado 12 optativo, no obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio, pero sí optativo y que sería como un eslabón que nos permitiría garantizar que los estudiantes que quieran tener una claridad sobre su vocación profesional puedan cursarlo en las entidades públicas oficiales y de esa forma tener ya como una mayor claridad al momento de dar el paso de ingresar a la universidad. Nada garantiza, absolutamente nada garantiza que permanecer un año más, que realmente termina constituyéndose en 10 meses más de escolaridad, va a garantizar esos procesos, ¿sí? Y nuestro sistema educativo, siento yo, tampoco está preparado, independientemente de que el chico
esté en un proceso de retención un año más, nada garantiza que ese año vaya a permitir el acceso a la educación técnica, tecnológica o a la educación superior. Tampoco garantizaría que los procesos de maduración se estén dando en ese último año. Un panorama que confunde, acomoda, servilista, lleno de oportunismo para cumplirle al Banco Mundial y al OCDE. Nuevamente la educación sirve a otros intereses diferentes a la realidad y al contexto colombiano. Y a continuación, el profesor Carlos Rivas, secretario de Organización y Educación Sindical, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Bueno, un cordial saludo a todos los maestros de Colombia, un feliz año y que sea próspero de lucha en la defensa de la educación pública y de los intereses del magisterio colombiano. Es satisfactorio para nosotros expresar que el año anterior logramos unos objetivos y unos propósitos producto de la negociación que realizamos con el gobierno nacional. Convocamos a los maestros de Colombia a que mantengamos la prioridad en la defensa de la educación pública como un derecho fundamental de los ciudadanos y de igual manera manifestarle que vamos a continuar la pelea con el gobierno nacional con el propósito de que no se imponga el grado 12, sino que se establezcan los 3 grados de preescolar que son tan importantes para la formación de los niños y niñas de Colombia y los jóvenes y jovencitas. También tenemos que hacer una crítica a la política neoliberal del gobierno y fundamentalmente a lo que tiene que ver con la prueba PISA que está desarrollando la UCDEC, donde lo que se pretende es desestabilizar la educación pública, profundizar la privatización de la educación, responsabilizar a los maestros de la crisis del proceso educativo y señalamos que la responsabilidad es del Estado por la falta de una política clara de educación que el Estado debe brindar a largo plazo y no a corto plazo. Pero también queremos señalar que es responsabilidad del Estado porque las pruebas PISA se aplicaron a los jóvenes y jovencitas de 15 años, que son los hijos del decreto 230, de la ley 715 y de la ley 1278. Llamamos a los maestros también de Colombia a que defendamos la educación pública, a que reclamemos nuestros derechos y le quiero decir a los compañeros de Colombia que acabamos de hacer un acuerdo con un sector de abogados que van a atender la Federación Colombiana de Educadores, fundamentalmente en el tema de seguros, que no se va a afectar ni los recursos del Sistema General de Participaciones, sino que vamos a reclamar los seguros de vida que han obtenido los maestros a través de los créditos o cuando el compañero docente se retira por un tema de pensión por salud o invalidez. 100 ediciones de pensamiento y acción en el movimiento pedagógico. Una reflexión a las políticas educativas y a la autonomía escolar. Revista Educación y Cultura, edición número 100. La revista Educación y Cultura llega a su edición número 100. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Lo cierto es que para que pueda haber un grado 12, 13 y hasta un grado 14, si el tema es que los jóvenes no salgan tan menores, la deserción tiene que ver no con la corta edad, sino con las oportunidades, créditos educativos, inclusión y proyección de carreras que correspondan a la calidad educativa de la media, que por responder a intereses internacionales revienta en la educación superior y evidencia jóvenes muy mal preparados para asumir los retos universitarios. ¿Por qué no pensar en lo obvio, lo natural, que si usted le apuesta y forma desde el principio, el final no tendrá equívocos, habrá un cierre educativo exitoso? Pero el preescolar de primera infancia requiere presupuesto y compromiso. Primero, infraestructura. Tienen que haber plantas físicas específicas, adecuadas y que estén relacionadas e inscritas al sistema educativo. Aparte de eso, se necesita apoyo con salud y alimentación. Es indispensable que se vaya del asistencialismo, haya salud y alimentación y atención a los niños.
materiales educativos y lúdicos específicos. Incluso las instalaciones deben tener áreas para la lúdica y profesionales especializados específicamente en la formación de niños entre los 3 y los 5 años. El trabajo con los niños es algo supremamente serio que desafortunadamente no se entiende así muchas veces. Es algo que desde mi punto de vista tiene que ser, entre más le permitamos a los niños explorar, entre más los profesores se vuelvan observadores y estudiantes de sus alumnos, va a ser mejor. Y para eso es imposible hacerlo si tenemos un salón con 40, 50 niños. Trabajar con salones pequeños es importante porque esa interacción del profesor con el niño va a ser mucho más directa, más constante, más frecuente. Y eso va a permitir al profesor saber cómo va ajustando su currículo, dependiendo de cómo va avanzando el niño, cuáles son esos intereses, cuáles son las curiosidades, en dónde está un poquito más demorado. Si tengo un salón con un número exagerado de niños va a ser imposible, simplemente tengo que trabajar como una máquina donde digo, los niños tienen que aprender esto en este momento y el que se quedó de malas. Todo aquello que se haga por el desarrollo humano siempre resultará fundamental. Si la propuesta estuviese pensada en aquello que efectivamente se le ha hecho valoración a la escuela, ¿sí? Y que hoy está siendo deficitaria para que este sujeto sea un buen ciudadano, sea un buen padre de familia, sea un buen trabajador, pues uno diría, efectivamente permanecer un año más en la escuela puede resultar importante. Yo no estoy tan clara que ese grado 12 se vaya a constituir en algo distinto y no a la prolongación de lo que uno supondría que durante los 11 años de permanencia en la educación formal el muchacho logró. Es importante que por fin haya un estímulo para los educadores para que progresivamente tengamos a mediano plazo educadores con formación académica de excelencia, de altos niveles, maestría, posgrado y posibilidad de avanzar en el doctorado. En los primeros años de vida, los niños y niñas tienen la capacidad de pensar, hablar y sentir. Por esto, varios centros se han especializado en estimular estas capacidades. El método que nosotros usamos es un método totalmente interactivo. La maestra solamente funciona como un guía. Esto quiere decir que cuando el niño sale a jugar, cuando el niño trabaja en su mesa, cuando usa sus materiales, la maestra orienta el trabajo y el niño usa su propia imaginación, crea sus propios conceptos. ¿Cuál es el avance que ven en sus hijos? Como hija única, creemos que un primer paso fue que empezó a socializar con otros niños, ¿verdad? Y eso es muy importante, romper barreras, volverse más independiente, menos tímida. Nosotros hemos visto cómo ha venido él evolucionando en todo su proceso de aprendizaje, en su comportamiento social, es decir, con la relación con otros niños, relación con otros padres, relación con las profesoras. La formación de hábitos, la convivencia humana, el respeto, la solidaridad, la autonomía. La educación inicial no prepara solo para la escuela, sino que prepara para la vida. ¿Y cuál es la visión y la mirada institucional de esta propuesta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación frente a los 3 grados del preescolar para potencializar las habilidades de los niños y las niñas, construyendo desde la primera infancia todo el proceso académico que, por supuesto, redunde en el proceso de formación profesional y universitaria? El profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa este especial de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y al magisterio colombiano en particular. FECODE, en contraposición a la propuesta del gobierno del grado 12, viene impulsando que se retome el preescolar con sus 3 grados. Esa propuesta
tiene una naturaleza, es que es una función vital para el desarrollo del pensamiento. En la edad inicial, el preescolar. Pero aquí lo fundamentamos en el derecho de los niños, que prima sobre el derecho de los demás. O sea, lo que estamos pidiendo al ministerio, al gobierno, es que prime el preescolar frente a la propuesta de grado 12 como derecho fundamental de los niños pobres de este país. El preescolar tiene una razón de ser. Además del respeto a los niños, es el cuidado, la atención. Es un punto de partida en toda sociedad para el logro de la convivencia humana. Ese punto de partida que es el preescolar recae como beneficio en los niños y niñas, los cuales se desarrollan integralmente. Entendamos que la educación preescolar no podemos concebirla como una preparación para la primaria. En sí misma, ella tiene su naturaleza en lo que es el desarrollo del pensamiento. La educación preescolar tiene un carácter propio, se basa en principios científicos, tiene en cuenta la maduración, el desarrollo, la socialización de los niños y niñas. Pero esto no lo estamos planteando como una forma caprichosa de la federación, no solo como una exigencia de los sindicatos del magisterio. Hay un marco legal soportado en la Constitución Política de Colombia, su artículo 67. La Ley General de Educación, Ley 115 del 94, en su artículo 15, donde hace referencia a la educación preescolar. El artículo 19 de la misma ley, aplicación de la atención, en este caso de los niños, en esa etapa inicial de su formación. El otro fundamento es el decreto 1860 del 94, el cual es reglamentario de la ley 715 en los aspectos pedagógicos. Aquí cuando decimos los aspectos pedagógicos es que el preescolar en su naturaleza tenemos que verlo como una inversión en la infancia, la cual contribuye a modificar las desigualdades generadas por la pobreza. Se adquieren hábitos determinantes para la vida, y estos son el prejardín, el jardín y transición. Pero para ello necesitamos un personal calificado, profesional que califique las potencialidades de los niños. Le digo a los funcionarios del gobierno que FECODE propone el preescolar de sus 3 grados como cimiento de la educación de calidad que tanto se pregona por el gobierno. Para FECODE, una educación de calidad significa iniciar con el preescolar. Gracias a todas y todos. No olvide mañana Contrastes de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1, porque la realidad tiene diferentes miradas. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Y antes de irnos, 2 recomendaciones. La primera, ustedes ya saben que pueden ver este programa a través de YouTube en el canal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Y pueden seguirnos también a través de @FECODE, de nuestro Twitter. Allí van a ubicar todas las innovaciones y la agenda que la FECODE ubica semana tras semana para que ustedes estén sintonizados e informados del quehacer de esta institución. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.